Hola, bienvenido a otro video de Voy a la Panamá. Soy Roderick y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema un poco más financiero. Anteriormente hemos estado haciendo videos de la parte técnica, pues nos enfocamos bastante en Service Layer con la parte de AppGyver, que la verdad nos gustó mucho y se pudieron hacer un par de cosas interesantes ahí. Pero hoy hablaremos un poquito de un tema financiero que normalmente poco se habla, poco he visto esto en las redes y poco he visto tutoriales acerca de cómo hacerlo. Y es acerca de crear el estado de flujo de efectivo. Normalmente cuando hablamos de informes financieros, hablamos de balance, estado de resultado, balance provisional, hablamos del auxiliar de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero poco se habla del flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo es algo que el sistema puede hacer. Y normalmente cuando hablamos de estado de flujo de efectivo la gente piensa en el flujo directo, que es el que viene configurado por defecto en el sistema. Pero es importante saber que también podemos hacer un estado de flujo indirecto. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver aquí rápidamente, ver cómo se puede hacer. Esto lo tenemos en finanzas. Si nos vamos a finanzas, tenemos el modelo de informe financiero. El modelo de informe financiero es donde podemos editar cómo se ven pues, los informes financieros dentro del sistema. Ahí está el balance, pérdida y ganancia, balance provisional y estado de flujo de caja. Cada flujo de caja viene siendo lo que estoy hablando, ¿no? Y ahí vemos los modelos. Por defecto, él trae el directo. Ahora vamos a ver cómo podemos definir un flujo de caja indirecto. Flujo de caja indirecto, la diferencia entre el directo es que nosotros le decimos al sistema qué hacer con cada transacción. Cada vez que hacemos una transacción de banco, emitimos o recibimos plata, nosotros decimos esto es un pago de cliente, esto es un pago de proveedor, esto es una compra activo, etc. Con el flujo indirecto es diferente. Nosotros vamos a reconciliar a partir de la utilidad neta y a través de diferentes cálculos de diferencia de las cuentas de balance podemos llegar a reconciliar hacia nuestro flujo, desde nuestro flujo inicial o desde nuestro balance inicial en banco hasta nuestro balance final en banco. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, pues los flujos están divididos en tres: actividades de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento. Actividad de operación es pues la operación. Te dice si estás ganando plata o estás perdiendo plata. ¿Por qué es importante un estado de flujo de caja? Bueno, importante porque un estado de resultado, mucha gente lo considera una opinión, o sea, lo pueden hacer de diferentes formas un estado de resultado y la gente dice, eso es una opinión. Pero el flujo de caja es una realidad, es un fact, ¿ok? Porque tú arrancas con un efectivo y terminas con un efectivo. ¿Qué hiciste o qué proveó o dónde se fue ese efectivo? Es lo que nos dice este informe y por eso es tan importante saber hacerlo. Como ven aquí yo tengo creado pues los tres grupos: actividades, operación, inversión y financiamiento. Y lo primero que vamos a hacer es crear pues una parte que se llame utilidad neta. Porque el flujo de efectivo parte de la utilidad neta. ¿Cómo yo calculo la utilidad neta para el periodo en el que estoy trabajando? Pues sencillo. Creo ahí una partida que se llama utilidad neta y le doy doble clic. Y aquí es donde viene la parte. Aquí es donde yo tengo que decirle al sistema cuáles cuentas él va a tomar en consideración para esa partida y cómo va a hacer su cálculo. Específicamente aquí lo que hice fue traer todas las cuentas de ingresos, costos y gastos, o sea, las cuentas del estado de resultados. Y de ahí tengo un método de cálculo. El método de cálculo viene siendo cómo yo quiero que calcule ese saldo. Y como ven, hay inicio de periodo, fin de periodo, periodo actual en el débito, en el crédito y periodo actual en ambos. En este caso es la suma de los créditos menos los débitos, o sea que debe ser periodo actual en ambos. Y con eso él me debe calcular mi utilidad para el periodo que estoy trabajando. ¿Ok? Después en la parte de operaciones yo le voy a sumar las depreciaciones. Entonces creo otra partida más donde voy a sumar las depreciaciones. ¿Cómo sumo las depreciaciones? Pues básicamente doble clic, busco las cuentas de gasto que están incluidas en depreciación y lo mismo, le pongo método de cálculo, el método de cálculo a periodo actual en ambos. ¿Okay? O sea, créditos o débitos menos créditos. Con eso tengo las depreciaciones. Luego vengo con qué pasó con los activos corrientes y qué pasó con los pasivos corrientes. Ejemplo, las cuentas por cobrar, di más crédito o cobré más. Eso doble clic y lo que veo es el movimiento de las cuentas por cobrar. ¿Okay? Y periodo actual en ambos, básicamente. Y puedo agregar otras cosas o puedo dividirlo como yo quiera, por ejemplo, impuestos, gastos pagos para adelante, y es lo mismo. Busco las cuentas que quiero meter ahí de balance y le pongo el método de cálculo anterior. Luego los pasivos corrientes, pues es lo mismo. Agarro y saco las cuentas por pagar. Me apalanqué
o pagué más a proveedores. Es lo mismo que las cuentas por cobrar. Agarro, llamo todos los proveedores o todas las cuentas de por pagar que tengo y le pongo el mismo método de cálculo. ¿Ok? Con eso, básicamente jalé todo lo que tiene que ver con operaciones. De ahí entonces viene cuál es el neto del efectivo en operaciones. ¿Cómo lo calculo? Pues creo una partida y a esa partida simplemente le voy a crear una fórmula. La fórmula va a ser, ¿sabes qué? La parte de la utilidad neta, súmala a las depreciaciones y restale el saldo que quedó en activos corrientes, sea positivo o negativo, y en déficit de pasivos corrientes también. Con eso me debe dar el neto de operaciones. Luego voy a actividades de inversión. ¿Qué es actividades de inversión? Cualquier cosa que compré o invertí como activos fijos. En el caso de nosotros, por ejemplo, pueden ser licenciamientos, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería tu actividad de inversión. La actividad de inversión puede ser positiva o negativa dependiendo de si metiste plata en activos fijos, eso sería negativo porque sacaste plata para comprar activos fijos. Y sería negativo, por ejemplo, perdón, positivo si yo vengo y vendo un activo fijo y eso me daría plata a partir de ahí. Es lo mismo, busco aquí, busco las cuentas que yo tengo de activo fijo, le meto el mismo método de cálculo y una vez tenga todas las partidas, las resumo en otra partida que se llame neto de inversión a través de una fórmula. Y ahí vemos propiedad, planta de equipo, licencias ITO, etc. O sea, sumé las partidas que crea ahí arriba. ¿Okay? Y de último viene la parte de financiamiento. La parte de financiamiento, pues básicamente viene siendo cualquier cosa que un préstamo que yo tomé, una línea de crédito, o también puede ser parte de un préstamo que pagué capitales en la parte del préstamo, pagué intereses no, porque los intereses están arriba en la parte de operación porque es un gasto, pero en la parte de capital está acá abajo. Actividades de capital puede ser también que me apalanqué, perdón, o recogí fondos para la parte de capital. Básicamente hacemos lo mismo, buscamos las cuentas que queremos, le ponemos los métodos de cálculo y con eso sacamos la parte de financiamiento. ¿Cómo calcular el financiamiento? Pues es lo mismo, creo una partida, una fórmula y de ahí voy marcando qué quiero sumar y qué quiero restar. Súmame las líneas, más los préstamos, más las actividades de capital y eso me debe dar el neto de financiamiento. De ahí yo puedo calcular cuánto fue el neto provisto de efectivo. El neto provisto de efectivo de ese periodo va a ser con una fórmula, es una partida adicional, una fórmula donde agarro y sabes que agarra las operaciones, restar la inversión, restar el financiamiento, y eso me debe dar el neto operativo. O sea, cuánto quedó o cuánto produjo la empresa en total para ese periodo. Pero también nosotros podemos hacer balance check. Balance check puede ser a través de que yo puedo ponerle al sistema, dame ciertos saldos. Ejemplo, dame el saldo de efectivo inicial. Y eso sería simplemente doble clic y decirle al sistema, tráeme estas cuentas, pero el método de cálculo va a ser inicio de periodo. O sea, yo quiero saber cuánto era el saldo de esas cuentas al inicio del periodo. Entonces, yo traigo todas mis cuentas de banco, eso me debe dar el saldo inicial de efectivo. Y el saldo final de efectivo se da de la misma forma, solamente que con EOP, que en este caso EOP viene siendo fin del periodo. Entonces, sabes que dame el saldo de esa cuenta al final del periodo. Con eso, entonces, él me va a dar el saldo del periodo y saldo final del periodo, y yo también lo puedo calcular usando neto provisto y el neto de efectivo. El neto de efectivo vendría siendo ya mi cálculo, donde yo vengo y digo, esto es para asegurarnos de que pues cuadre, porque puede ser que se me quede una cuenta por fuera en el análisis que hice de arriba, y uso el saldo final del efectivo menos el saldo inicial. Eso me va a dar el saldo final o el neto provisto de efectivo en la fecha. Si ustedes notan, algunas de estas partidas yo las he marcado como, por ejemplo, título. Estas son partidas iniciales. Por ejemplo, esta que ustedes ven acá, cuando dice signo de anulación, es que yo quiero reversar su signo, porque normalmente cuando tú haces débito menos crédito, perdón, crédito menos débito, te va a quedar en negativo si tienes una ganancia, porque el crédito es mayor. Entonces ahí yo lo quiero reversar y por eso uso signo de anulación, como para que se entienda mejor de que la utilidad es positiva y no con la naturaleza de la cuenta, que sería, si tengo una ganancia, sería negativa. Entonces por eso uso el signo de anulación.
En otros casos, ustedes han visto, por ejemplo, que en neto de financiamiento he usado subtotal. Eso es para indicar que este es un subtotal del periodo. Entonces, con esto, tú puedes llamar dentro de tu informe financiero, buscas finanzas, perdón, finanzas no financiero, y aquí está el estado de flujo de caja. Realmente, estado de flujo de caja no es el nombre correcto, tal vez es un tema en la traducción. Estado de flujo de efectivo, diría que es es la mejor, ¿no? Y aquí es donde puedo poner la fecha de contabilización y puedo escoger mi método al cual voy a trabajar. Por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? 0101 del 23 hasta el 31 del 12 del 23. Ese sería el periodo en el que quiero. Y otra cosa importante, puedo compararlo. Eso también es positivo, porque puedo comparar dos periodos de flujo efectivo. Le doy OK y él me va a decir, bueno, aquí está mi flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo, pues, como ven, inicia operaciones, etcétera, tal y cual lo hice dentro eh, tal y cual lo hice dentro del modelo. Entonces, esto es algo que para las personas que manejamos contabilidad y finanzas es muy positivo, porque normalmente esto se hace manual o se espera la parte de la auditoría o la parte de contabilidad que los haga y también los hacen de manera manual. Entonces, si ya usted puede ir revisando esto periódicamente, esto es una herramienta muy poderosa. Entonces, espero que les haya gustado este video y si tienen alguna duda, por favor, nos dan los comentarios. Recuerda seguirnos entre las redes, en nuestro canal de Voy a la Cloud, también en LinkedIn como Voy a la Cloud Services. Hasta luego.